Hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con la explicación de el catecismo que estamos estudiando. Hoy nos corresponde la pregunta 57, ¿sí? Creo que vale la pena resaltar que nos encontramos en la explicación detallada del credo, el credo que empezamos hace algunos meses, el cual nos habla: creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Aún nos encontramos en la explicación detallada de ese credo. Así que la pregunta 57 de nuestro catecismo nos dice: ¿qué consuelo recibes del artículo sobre la vida eterna? Como les decía, nos encontramos en la explicación detallada de ese credo, y de hecho la última línea de ese catecismo dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y esa es la pregunta que hoy tenemos: ¿qué consuelo recibes del artículo sobre la vida eterna? El creyente confiesa creer en la vida eterna. Pero entonces nosotros, como cristianos que decimos creer en la vida eterna, ¿qué es esa vida eterna? Así que la respuesta del catecismo nos dice que, puesto que ya siento en mi corazón el comienzo de la vida eterna, sucederá finalmente que después de esta vida gozaré de plena y perfecta bienaventuranza, en la cual podré magnificar a Dios para siempre, bienaventuranza que ojo no vio, ni oído oyó, ni hombre alguno ha concebido en su mente. Así que, para desglosar esta respuesta que hoy nos plantea el catecismo, quisiera, hermanos, que pudiésemos tomar nota, porque lo haremos de una forma que el pastor nos ha enseñado cuando quizás nos encontramos con un versículo complicado o queremos extraer el mayor provecho de un versículo, que es haciéndole preguntas al texto: qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién. Y eso es lo que haremos con la respuesta del catecismo el día de hoy. Así que qué bueno es que pudiésemos tomar notas, porque al fin y al cabo lo que queremos con estas pequeñas enseñanzas es ponerlas en práctica en nuestra vida. No solo llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino también nuestra vida práctica del conocimiento que estamos adquiriendo. Así que comencemos con la primera. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo podemos definir la vida eterna? Yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la vida eterna es quizás vivir para siempre, o lo que nos imaginamos es vivir eternamente. Pero es mucho más que eso, su significado es mucho más profundo que eso. Y quizás parecería un poco complejo explicarlo, más cuando Pablo lo describe como algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosa alguna ha entrado en el corazón del hombre. Es las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Sin embargo, podemos definirlo o sacar algunas ideas a partir de lo que hablan las Escrituras. Así que simplemente la vida eterna es aquella vida, lo podríamos definir como aquella vida que, si bien tiene un comienzo, jamás tendrá un fin, ¿sí? La vida eterna es el ser eterno del hombre regenerado, glorificado, en donde tendrá la imagen de Dios perfectamente restaurada, ¿sí? Como lo fue cuando fue creado por primera vez. Sabemos que Adán y Eva fueron los únicos que gozaron de esa imagen perfectamente en ellos, pero por el pecado su imagen fue no destruida, pero sí distorsionada. Y bueno, la Biblia nos habla que en aquella vida eterna, esa imagen que al principio tuvieron ellos será nuevamente dada a nosotros. Será el lugar donde estaremos dotados de sabiduría perfecta, rectitud perfecta, felicidad perfecta, dotados con el verdadero conocimiento y amor de Dios. Conoceremos a Cristo como es. Tendremos al fin una obediencia perfecta, un amor, un servicio que, si bien comienza en esta vida de peregrinaje, la continuaremos allí en la eternidad. Pero también la vida eterna se nos dará para que Dios sea alabado, ¿sí? Será perfecta y Dios allí será alabado, o como lo dice nuestro catecismo, cito otra vez el catecismo, en la cual podré magnificar a Dios para siempre, ¿sí?
porque toda la eternidad Él va a ser glorificado por sus santos, aquellos que redimió con su sangre. Allí en la vida eterna gozaremos de la presencia de Dios eternamente y al fin estaremos libres de pecado. Ese pecado que tanto nos mortifica en este peregrinaje, el sufrimiento, la tristeza, de todo ello que en este peregrinaje nos aflige, allí ya no habrá nada de ello. Tendremos una comunión tan íntima y perfecta con Dios que, como lo dice Pablo, no podemos imaginar, ¿sí? No podemos imaginar porque nunca la hemos vivido y allí en la eternidad la gozaremos a la perfección. Segunda pregunta, hermanos, a las que quisiera pasar es, ya vimos qué es la vida eterna, ahora veamos a quién. ¿A quién se da la vida eterna? ¿Será que se dará a todos? Podemos pensar que entonces todos aquellos que mueren podrán heredar la vida eterna. Bueno, la vida eterna se da a aquellos elegidos por Dios por su soberana gracia, ¿sí? Esos elegidos son aquellos que por la obra de Dios a lo largo de esta vida se convierten. Es dada únicamente a aquellos que Dios ha elegido en Cristo y que por ello y por la obra del Espíritu Santo han creído verdaderamente en Cristo. Ahora, ¿qué pasajes nos dicen que hemos sido elegidos? Uno de ellos es Mateo 25:34. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O Efesios 1:4 también nos dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que la vida eterna la heredarán aquellos que han sido elegidos por Dios. La Biblia también nos dice, por ejemplo, en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que algunos dirían, bueno, entonces los que heredarán la vida eterna son los elegidos desde antes de la fundación del mundo, o son aquellos que creen en Cristo. Son los mismos, hermanos. Aquellos que creen en Cristo en esta vida son los mismos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios dé vida eterna a los elegidos y Dios da vida eterna a los que han creído. Aquellos que Dios ha elegido por su soberana gracia desde antes de la fundación del mundo, a lo largo de esta vida, creerán en Cristo. O de otra forma, aquellos que creen en Cristo es una muestra de que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto no nos debe llevar a pensar, como decía el pastor en la explicación hace 8 días, bueno, y si no soy elegido, entonces ¿para qué voy a creer en Cristo? Bueno, la Biblia no nos manda o no nos llama a que busquemos o examinemos si hemos sido elegidos, pero la Biblia sí nos exhorta y nos ordena a que nos arrepintamos y creamos en Cristo, y haciendo ello nos daremos cuenta de que fuimos elegidos. Tercera pregunta, vimos qué es la vida eterna, a quién se da la vida eterna, ahora ¿por qué se da la vida eterna? Podríamos decir muchas cosas, pero es importante resaltar para empezar que la vida eterna no se nos da o no se da ni por mérito ni por obra alguna que el hombre pueda hacer, ni obra pasada, presente o futura, ¿sí? El Señor ha querido tener misericordia y gracia con la raza humana y ha dado la vida eterna por pura misericordia, porque bien pudo habernos destruido a todos. Todos somos dignos de la condenación, todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo. Incluso muchos ven a Dios como si, en esto de la elección, como si muchos fueran a Dios y Dios dijera, a ti te elijo, tú vienes a mí, a ti sí, a ti no, pero es todo lo contrario. La Biblia nos dice que todos le han dado la espalda a Dios, todos van en contra de Dios, nadie hace lo bueno, nadie hace lo justo, pero Dios en su misericordia, en su infinita gracia, más bien Él va y nos saca de allí. Así que Efesios 2:8-9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras. No por obras. ¿Y por qué? Pablo lo dice, para que nadie se gloríe. Seguramente si llegásemos a la eternidad y fuese por nuestras obras, nos gloriaríamos de ello, y quizás Dios no sería glorificado, porque fuimos salvos por nuestras obras, pero no es por nuestras obras. Incluso la Biblia nos dice que nuestras mejores obras
estando lejos de Cristo, son como trapos sucios, no sirven para nada. Y esa es una expresión que la usamos mucho en el evangelismo. Un ejemplo es si le damos a una niña un trapo sucio, una niña de 2, 3 años, para que limpie un espejo y está sucio, ¿cómo va a quedar ese espejo? Sucio. ¿Pero por qué si está haciendo algo bueno? Bueno, su instrumento está sucio. Nuestras mejores obras son como eso, no sirven para nada porque están manchadas de pecado. Así que la causa final, y aquí doy la respuesta de por qué se da la vida eterna, la causa final por la que la vida eterna se nos es dada es para que los salvos magnifiquen y glorifiquen a Dios, alaben, exaltan y bendigan la misericordia de Dios. Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La vida eterna no se da primero por el bienestar del hombre, sino por la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuanto más la vida eterna del hombre será para la gloria de Dios. Cuarto, ¿cómo se da la vida eterna? Aquí no me tardaré mucho, simplemente la vida eterna se da por medio de la fe. Es muy interesante, hermanos, porque estoy hablando de cosas muy particulares que hace 8 días nuestro pastor explicó y el hermano Mateo también explicó. De hecho, el catecismo me correspondía hace 8 días y estamos hablando de la vida eterna. Entonces hubiésemos hablado de la vida eterna 3 veces la semana pasada y hoy nuevamente el Señor nos habla acerca de la vida eterna. La vida eterna se nos da por medio de la fe, la cual es dada por la doctrina del Evangelio y por la obra eficaz que produce el Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir, la vida eterna se da por medio de la fe, la cual es dada por la doctrina del Evangelio y por la obra eficaz e interior que produce el Espíritu Santo. ¿Sí? Fe, Evangelio, Espíritu Santo. Somos salvos por Cristo, eso lo sabemos, pero somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Y cómo tenemos la fe? ¿Qué nos dice Hebreos? Que cómo llega la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Pero si el Espíritu Santo no obra por medio de esa fe, de ese Evangelio, pues de nada sirve. Y para muestra de ello, ¿cuántas personas conocemos que han escuchado el Evangelio, pero quizás el Espíritu Santo no ha obrado en ellos? Eso es una muestra de que cuando nosotros vemos el proceso por el que hemos pasado para hoy estar delante de Dios y decir que somos salvos, nos damos cuenta que es un milagro. Así que no hay fe verdadera sin doctrina, ni doctrina salvadora sin la obra del Espíritu Santo. Ahora, quinto, ¿cuándo se da la vida eterna? Aquí también voy a hablar un poco de lo que habló nuestro pastor y el hermano Mateo hace 8 días, y es que ya lo hemos escuchado. En palabras cortas podemos decir que la vida eterna se nos es dada ya, pero todavía no, ¿sí? Desde el momento en el que una persona es regenerada o ha creído en Cristo o ha venido a Cristo, la Biblia nos dice que ha pasado de muerte a vida. Así que en cierta forma ya hace parte de esa vida eterna. Pero nosotros seguimos luchando con el pecado. Tenemos aflicción, tristeza. Tenemos todavía que seguir con una mortificación continua del pecado. Y es muestra de ello que todavía no tenemos la eternidad en su plenitud. Jesús dijo que el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Pero esa vida que nosotros ya tenemos en Cristo no la disfrutamos a la perfección, no la disfrutamos sin pecado, sin muerte, sin corrupción, y es por ello que en nuestra muerte o en la venida de Cristo al fin se consumará plenamente esa eternidad, esa vida eterna. Y sexta y última, y esta quisiera terminar más bien haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes, hermanos, y es: ¿puedes estar seguro de que heredarás la vida eterna? ¿Puedes estar seguro hasta el último día de tu vida que partirás y estarás y gozarás con el Señor? O quizás, como mucha gente dice, no sabemos, nadie sabe a dónde irá hasta el día que muere. Así que, ¿puedes estar seguro de que heredarás la vida eterna y por qué? Bueno, yo puedo decirte que sí puedes estar seguro y confiadamente, y no porque dependa de ti,
De hecho, si dependiese de ti, no podrías estarlo seguro, pero depende del Señor. Tu salvación, querido hermano, descansa en la obra de Dios por medio de Jesucristo, no en las obras o en la constancia humana. Así que ya para terminar, quiero darte 6 motivos por los cuales puedes estar seguro. Claro, esto es, si has venido a Cristo, si has visto tus pecados, si te has arrepentido, si tu vida ha dado un giro de 180 grados, si ahora estás esforzándote por glorificar al Señor, por honrarlo, por vivir conforme a su voluntad. Puedes estar seguro, uno, porque Dios prometió vida eterna y Dios no miente. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. 2, puedes estar seguro porque Cristo ya pagó completamente por tus pecados. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 3, porque ya hemos sido justificados y adoptados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. 4, puedes estar seguro porque el Espíritu Santo da testimonio en nosotros. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tus frutos en esta vida deberían hacerte sentir seguro de que eres un hijo de Dios. 5, porque la fe verdadera persevera. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 6, porque la vida eterna no depende de ti, sino del Señor, como decía al principio. Y Juan 10:28 lo recalca diciendo, y yo, dice Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y como una conclusión quisiera que reflexionáramos, hermanos, porque les he hablado de muchas de las cosas que haremos en la eternidad, y muchas de esas cosas son las que hoy hacemos en esta vida. Nosotros amaremos a Dios perfectamente y en esta vida nos esforzamos por amar a Dios conforme a su palabra. Nosotros allí seremos santos perfectamente si nosotros en esta vida nos esforzamos por caminar de una manera santa y recta delante de Dios. Allí serviremos a Dios y allí gozaremos también de una presencia con nuestros hermanos, con una comunión, tal como hoy quizás la gozamos, pero haremos muchas de las cosas de las cuales hoy ya hacemos. Y hoy quisiera preguntarles, hermanos, ¿cuánto están disfrutando hacer esas cosas? Porque si no estás disfrutando tener comunión con Dios, si no estás disfrutando vivir en santidad, si no estás disfrutando tener comunión con tus hermanos, no vas a disfrutar entonces la eternidad, porque allí la haremos eternamente. Así que reflexionemos sobre eso. Además, Dios no promete la vida eterna a quienes confían en sí mismos, sino a quienes han confiado en Cristo. Así que, ¿te has arrepentido de corazón de tus pecados? ¿Disfrutas de vivir para Cristo? ¿Anhelas la vida eterna? Si la respuesta a eso es sí, entonces vive confiado y seguro, porque entonces la vida eterna te pertenece, pero vívela en santidad, velando, orando, poniendo tus ojos en donde realmente debe estar tu corazón, en la eternidad, en los cielos. Que lo que hoy hemos oído, hermanos, nos recuerde que nuestro tiempo en esta tierra es breve, como lo dice la Biblia, es un vapor, una neblina que pasa pronto, que se desvanece pronto, y lo es si lo comparamos con la eternidad que nos espera. Así que pongamos nuestros ojos en los cielos, en donde está Cristo y en donde está nuestra verdadera morada.